Y listo, pues bienvenidos, buenos días a todos. Qué bueno que podemos pasar el tiempo. Espero que todos estén escuchando y por el momento están viendo la presentación, ¿de acuerdo? Vamos a De dejar acuerdo. un espacio al final para preguntas. Entonces, para que eso lo vayamos utilizando. Y por el momento, pues solo les pido toda su atención. Vamos a ver algunas cosas también, algunos números, para que haya claridad en lo que les voy a explicar. Y el principio va a ser teórico. Entonces vamos a tener una etapa teórica, la segunda es un caso práctico, y la tercera es una parte como de respuesta a las preguntas que me estuvieron haciendo y de los mensajes que recibí. Entonces, ese es más o menos la estructura, ¿de acuerdo? Pues bueno, nuevamente me presento, mi nombre es Xavier Fonseca, ya con algunos de ustedes tengo el gusto ya de conocerlos, y pues vamos a ver la parte de arrendamiento, los impuestos que este régimen tiene como tal. Y pues bueno, yo les comparto, tengo un despacho contable, prácticamente tenemos con él 12 años, y nos dedicamos pues, a ayudar a las personas que tienen dudas y a minimizar y a darles estrategias para que los contribuyentes utilicen la ley a su favor para que puedan pagar menos impuestos. Ok. Bueno, pues bueno, vamos a iniciar entonces. Prácticamente vamos a ver lo que es el pago de ISR e IVA mensual de personas físicas con el uso o goce temporal de bienes inmuebles, ¿ok? Y vamos a ver lo que significa arrendamiento, qué es arrendar. Entonces decimos que el arrendador es una persona cuya actividad preponderante es la renta de bienes inmuebles, en particular locales comerciales, bodegas, almacenes, oficinas, entre otros. Y aquí, por supuesto, también la parte de casa habitación, ¿de acuerdo? Nos vamos a enfocar un poquito a esto más comercial porque tenemos el supuesto de IVA, ¿ok? Pero bueno, ahorita vemos esa parte. Luego, por otro lado, por obligación legal, o sea, es algo que tenemos, que está contemplado dentro de la legalidad, el arrendador tiene que pagar dos impuestos federales, ¿de acuerdo? El primero es el ISR, que es por la obtención de los ingresos, por proporcionar un uso o goce temporal de bienes, y el segundo es el impuesto al valor agregado. Pongan atención en esta parte, porque cuando rentamos casa, habitación o fincas utilizadas para fines agrícolas y ganaderos, se está exento de este impuesto, ¿de acuerdo? Solo la parte comercial se paga IVA por la actividad de inmueble. Algunos aspectos importantes de esto. Las personas físicas que únicamente obtengan ingresos por este concepto tienen como tope máximo 10 unidades de medida y actualización, que se llaman las UMA, elevadas al mes. Esto equivale en 2019 a un tope de 25,684 pesos. ¿De acuerdo? Para determinar el ISR de los ingresos obtenidos se tienen dos alternativas, es decir, ¿cómo vamos a calcular el ISR de arrendamiento? Hay dos alternativas que la ley nos permite, que es la deducción opcional y la deducción normal. Ahorita vamos a explicar también esto y vamos a entrar un poquito más a profundidad de qué se trata. Luego, cuando los ingresos por la renta de bienes se obtengan por personas morales, la empresa como tal tiene la obligación de hacernos una retención del 10% del impuesto del ISR, ¿de acuerdo? Ahora, con respecto al IVA, el pago mensual será la diferencia entre el impuesto cobrado por la renta y las cantidades pagadas de IVA en los gastos realizados, ¿ok? Y bueno, también en este caso se disminuyen las retenciones que las personas morales nos hagan que nos hagan al emitirles nosotros una factura a una persona moral. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar en esta parte donde dice deducciones, que es la parte más importante, porque a través de las deducciones es la única manera legal en la que podemos... ¿Cómo estás, Dani? Bien, muchas gracias. Nuestra base gravable y es donde tenemos que poner más atención. Entonces, esas son las deducciones calculadas específicamente
para personas que se dedican a la parte de arrendamiento. En un momento, voy a silenciar un micrófono. Listo. Las deducciones autorizadas, ¿cuáles son? Los pagos de sueldos y salarios, en este caso que podamos estar pagando, si es que tenemos esta obligación, las cuotas que hayan pagado como patrón al IMSS, el mantenimiento y consumo de agua, los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, construcción o mejoras de bienes inmuebles, siempre y cuando se obtengan siempre y cuando se obtenga el comprobante fiscal correspondiente. Esto también es bien importante. De todos los gastos que vayamos realizando, es importante obtener el comprobante fiscal, ¿de acuerdo? Es decir, solicitar la factura correspondiente. El impuesto predial del inmueble arrendado, las inversiones realizadas en el inmueble arrendado como construcciones, adiciones y mejoras, las rentas pagadas, el impuesto y contribuciones locales pagadas, las primas de seguros y deducciones personales. Ahora, este último renglón de las deducciones personales a veces se toma, no se considera, y es algo que esta deducción, o mejor dicho, las deducciones personales, es algo que todas las personas que están dadas de alta en el SAT o que tienen cualquier tipo de régimen tienen derecho a deducir en la declaración anual. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la importancia de que podamos ver exactamente cuáles son las deducciones personales. Si bien no es una deducción que se puede aplicar mes a mes, sino que simplemente van a ir a la declaración anual, es bueno porque podemos obtener una devolución de impuestos. Entonces, ¿cuáles son estas deducciones personales? Son los honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. En este caso, es la enfermería, nutrición, psicología, análisis clínicos, prótesis y compra o renta de aparatos de rehabilitación. Los gastos médicos por incapacidad o discapacidad, como lentes ópticos, los gastos funerales, donativos, intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios. Esto específicamente tiene que ver con casa habitación, es decir, la casa en donde vivimos, aportaciones voluntarias y complementarias al SAT, primas por seguro de gastos médicos, gastos de transportación escolar obligatoria, depósitos en cuenta para el ahorro y primas que tengan como base los planes de pensiones y pagos por servicios educativos o colegiaturas. ¿De acuerdo? Entonces, esto creo que es importante que cada uno de ustedes lo pueda revisar posteriormente. Les voy a enviar también esta presentación para que lo tengan a la mano y que puedan tenerlos en la mente para cuando tengan la oportunidad de obtener un comprobante fiscal por alguno de estos gastos, puedan hacer uso de ellos. Esto, en la mayoría de los casos, es aplicable en línea recta hacia el primer nivel, hacia arriba, ascendente y descendente, es decir, para padres e hijos, ¿de acuerdo? Ahora, aquí venimos con el caso práctico. Vamos a ver un caso en el que una persona en un mes determinado, en este caso en el mes de enero, tuvo ingresos a través de 4 inmuebles y obtiene y expide la factura por estos ingresos, ¿de acuerdo? Y aquí es donde vamos a poner más atención porque es donde vamos a describir o donde vamos a anotar cómo es que los impuestos pueden ir a nuestro favor o a nuestra contra. Ahora, en este caso práctico tenemos ingresos mensuales de 20,000, un IVA de 3,200 y tuvimos retenciones, es decir, le estamos rentando a empresas que tenemos retención de ISR 2,000, que es el 10% del ingreso como tal, y la retención del IVA, ¿de acuerdo? Nos comenta este mismo ejemplo que en el mes de enero pagamos predial, que es uno de las deducciones que tenemos autorizadas como arrendadores. Ok, ahora los gastos.
tuvimos este tipo de gastos. Supongamos que compramos pintura, tuvimos mantenimiento de plomería y mantenimiento de energía eléctrica. Esto nos sumó gastos por 4,000 pesos con un IVA de 640 pesos. ¿De acuerdo? Ahora, aquí les pongo, por favor, solo enfóquense en el primer recuadro, que es este, de deducciones autorizadas. Y vamos a ver esta parte de IVA, ¿de acuerdo? Entonces, en deducciones autorizadas dice que tuvimos ingresos por 20,000, que son estos ingresos que tenemos aquí, estos 20,000 pesos. Después dice que tenemos deducciones pagadas por 5,000. ¿Cuáles son esas deducciones? Son estos 4,000 más estos 1,000 de predial. Son nuestras deducciones autorizadas del mes. Eso nos da una base gravable de 15,000 pesos. Ahora, para poder determinar el impuesto, hay una tabla que el SAT expide anualmente para poder calcular este impuesto. Entonces, buscamos estos 15,000 en qué rango caen. Entonces, está dentro de este rango. Por lo tanto, nos dice que nos pide el límite inferior. El límite inferior es este. Aquí está, límite inferior, 12,009 pesos. ¿De acuerdo? Que son estos 19. Sacamos una diferencia y nos da el excedente del límite inferior. Lo multiplicamos por el porcentaje de esa misma línea, que es esta misma línea. Este es el porcentaje de impuesto, que es del 21.36%. Y esto nos da un impuesto marginal. A eso le sumamos la cuota fija, que también aquí la encontramos en esta misma tabla, que son estos 1,271. Aquí están, 1,271. Y tenemos un ISR a cargo de 1,910 pesos con 54 centavos. Ahora, tenemos retenciones de ISR por 2,000 pesos. ¿Y esas de dónde están? Esas están aquí. Las retenciones de ISR son estos 2,000 pesos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como tuvimos más retenciones que el impuesto que tenemos que pagar, pues tenemos un saldo a favor. ¿De acuerdo? Que en la declaración mensual simplemente declaramos esto y no hay nada que pagar adicional. Ahora, ¿qué pasa con el IVA? El IVA cobrado fue de 3,200 pesos. Está aquí. Aquí está, 3,200 pesos de IVA. Y el IVA que pagamos en el mes fueron 640 pesos, que son estos 640 pesos que están aquí en nuestros gastos. ¿De acuerdo? Ahora, la diferencia, bueno, a esto también tenemos que disminuir el IVA retenido. Y este IVA retenido es esta parte, 2,133 pesos. Por lo tanto, tenemos que pagar tan solo 426 pesos, .67. También recuerden que la parte del IVA es un impuesto trasladable. Es decir, que es un impuesto que no nos pertenece, es un dinero que no nos pertenece, sino que simplemente es, nosotros ayudamos al fisco a recaudar este impuesto, ¿de acuerdo? Ok, ahora, ¿por qué tenemos una tabla aquí adicional? Porque es el ejemplo de la deducción opcional o ciega, que es lo que les compartía en las primeras láminas. La diferencia en esta opción que son los mismos ingresos aquí de 20,000, solo aplicamos una tasa del 35%, es decir, que el 35% lo vamos a considerar como gastos de este ingreso. Por lo tanto, eso nos da 7,000 pesos de impuesto, más el impuesto predial de 1,000 son 8,000 pesos de gastos. Si eso lo disminuimos de los 20,000 pesos de ingresos, nos queda una base gravable de 12,000. Hacemos el mismo proceso, buscamos estos 12,000 en esta parte, y nos pone en un impuesto menor, ¿de acuerdo? En este supuesto, ¿de acuerdo? Tenemos un impuesto menor. Entonces, son 10,031, tenemos un excedente de 1,968, aplicamos la tasa de impuesto que es del 17,91, que es del 17,91, y eso nos da un impuesto marginal
tenemos una cuota de 917, ISR a cargo de 1,270, menos el ISR retenido, que es el mismo ISR retenido de los 2,000 pesos que tenemos aquí. Y si se dan cuenta, si bien no tenemos que pagar, al final de cuentas el ISR a cargo es menor a los 1,910 pesos que teníamos en la deducción autorizadas. Ahora, ¿cuándo conviene una y cuándo conviene otra? Dependiendo de la etapa en la que tengamos nuestra construcción. Es decir, si tenemos más gastos que este 35%, nos conviene este tipo de deducción. Pero si ya nuestro inmueble prácticamente no tiene tantos gastos de adecuaciones, remodelaciones y todo eso, creo que la opción más adecuada sería esta de deducción opcional o ciega. ¿De acuerdo? Eso depende del momento en el que se encuentra nuestro bien inmueble. Y algo que sí se tiene que hacer y planear es que esto es para un año. O sea, si tú determinas realizar la deducción autorizadas, es para todo un año. Y si tomas la opción de deducción opcional, es también para el año, para un año de ejercicio, es decir, todo 2018, todo 2019. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, con respecto a las dudas que me estuvieron enviando, el RIF, el régimen de incorporación fiscal, ¿cuáles son los principales beneficios y por qué a muchas personas les gusta este régimen? Principalmente es porque no pagan ISR durante el primer año y igual que el IVA y el IEPS, están exentos de las ventas al público en general, siempre y cuando no excedan de 300,000 pesos anuales. Ahora, eso no solo es el primer año. Cada año va disminuyendo o va disminuyéndose el porcentaje que la autoridad permite no pagar de estos impuestos. Es decir, el segundo año solo paga el 10%, el tercer año paga el 20% y así sucesivamente hasta pagar el 100% en el 10º año. ¿De acuerdo? ¿Y qué otra cosa, qué otro beneficio tiene este régimen? Es que no están obligados a expedir facturas electrónicas si sus clientes no se las solicitan por montos menores a 250 pesos. Pueden pagar en efectivo los gastos y compras de su negocio hasta por 5,000 pesos. Los regímenes distintos al RIF solo pueden hacerlo por montos de 2,000 pesos y tienen declaraciones bimestrales. ¿De acuerdo? Ahora, para poder estar en el régimen de incorporación fiscal, también podemos tener otros activos, otros regímenes, como el de sueldos y salarios, los asimilados a salarios, el arrendamiento de casa, habitación o local comercial, que es el régimen que nos interesa, y la parte de ganancias por intereses, ¿de acuerdo? Eh, ¿Por qué habla de una compatibilidad? Es decir, si solo hacemos, y una persona puede tener todos estos, o sea, podemos estar en el RIF, en sueldos salarios, asimilados a salarios, podemos estar en arrendamiento y en intereses. O sea, podemos estar en los 5 regímenes y no tenemos inconveniente de poder estar en RIF. Si tuviésemos algún otro, como médico, que en este caso son actividad profesional, ya no podríamos estar en el RIF, pero podemos estar en todos los demás, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los supuestos de salida? Es decir, ¿por qué situación podríamos dejar de pertenecer al RIF? Por exceder el límite de ingresos, que es de 2 millones de pesos para este régimen, y el incumplimiento de presentación de declaraciones. ¿Y a qué se refiere la parte de incumplimiento? Es decir, que la autoridad requiera por 2 ocasiones el que se presenten las declaraciones y se haga caso omiso. A eso se refiere con incumplimiento de presentar declaraciones. ¿De acuerdo? Ahora, este es un detalle también, que es qué es evasión fiscal y qué es planeación fiscal. O sea, podemos tener las dos cosas. Correcto. No sé. Y bueno, puede traer complicaciones a nuestra parte, a nuestra persona, pueden multarnos y tenemos problemas por hacer este tipo de prácticas, ¿de acuerdo? Entonces les voy a comentar algunos casos o algunas de evasión fiscal más conocidas. Una es que en muchos casos los arrendadores no declaran sus ingresos de manera total porque el inquilino no les pide comprobante y creen que por eso no deben pagar impuestos.
Por esta razón, corren el riesgo de caer en la famosa discrepancia fiscal. Ahora, ¿qué significa esta discrepancia fiscal? Significa que el SAT, con los sistemas actuales y con la información que ha estado solicitando a la parte de banca y de toda la información que está teniendo de otros contribuyentes, puede notar que nuestros ingresos no corresponden a los ingresos declarados. ¿De acuerdo? Es decir, que si en nuestra cuenta de banco tenemos más ingresos de lo que pues, se declara, entonces ahí hay una discrepancia fiscal. ¿De acuerdo? Ahora, el segundo, incrementar el costo del producto derivado de la solicitud de la factura correspondiente es una antigua y mala práctica que por costumbre es aceptada, sin embargo, nunca ha sido correcta. Actualmente existe un aplicativo de fácil acceso que cualquier persona puede, puede reportar al infractor ante la autoridad competente. Esto es una práctica muy común que seguramente también algunos de ustedes han estado como compradores y que les dicen, oye, pues yo quiero tal cosa, pero necesito factura, pero es más IVA. Eso es una práctica incorrecta. Lamentablemente quien propuso esto fueron los mismos contadores hace muchos años, pero eso no significa que sea correcta, es una práctica incorrecta y eso también se llama evasión fiscal. Y por esto también la autoridad competente nos puede multar. Adicional a que existe este aplicativo que les comparto, en el que cualquier persona puede acceder y hacer su reporte. ¿De acuerdo? Posiblemente en este momento aún no tenga el impacto que a lo mejor la autoridad realizar pues mayor control. Entonces, al tener en este caso el SAT, al tener más información, pues bueno, puede llegar o puede identificar con mayor facilidad estas discrepancias o estas malas prácticas. Ahora, la tercera, si una persona arrienda un inmueble y no lo reporta al fisco, la autoridad debe determinar puede determinar un crédito fiscal a la persona, es decir, una multa, e incluso considerar que sus recursos son de procedencia ilegal. Eso también es interesante. O sea, la autoridad no sabe. Pues la autoridad dice, ¿sabes qué? Yo no sé de dónde tienes estos ingresos y por lo tanto podría considerarlo ilegal, ¿de acuerdo? Hasta esos grados, o sea, puede ser, no es que siempre sea el caso, o no es que la autoridad va a llegar a determinar eso de manera inmediata, pero estamos en riesgo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es la otra parte? Que es la planeación fiscal, lo que yo les recomiendo. Y es algo muy sencillo, que es conocer y utilizar la mayoría de las deducciones autorizadas impersonales para hacer uso de ellas. Dos, tratar de que la diferencia entre la suma de los ingresos y la suma de las deducciones sea lo más próxima a cero. Más próxima a cero, ¿de acuerdo? Ahora, utilizar el ahorro como una estrategia fiscal. Si recuerdan, hay una parte que son las aportaciones voluntarias para el retiro, que si mantenemos esas inversiones hasta por 5 años, no pagamos impuestos. O sea, aparte de que cada año fuimos beneficiados por, por esta aportación, nos quedan 10 minutos de la presentación. ¿De acuerdo? Entonces, el ahorro es una estrategia que bien podemos utilizar. Ahora, al estar constantemente atentos a las nuevas disposiciones fiscales, esa es otra parte de la planeación fiscal. Si nosotros estamos informados de todo esto, de todas las nuevas legislaciones y los cambios que haga el SAT, podemos utilizarlos a nuestro favor. ¿De acuerdo? Si se cortara la comunicación, no se preocupen, solo cierro y vuelvo a ingresar a la sala y podemos continuar con la plática. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Ok, ahora, como conclusión, las conclusiones sencillas es, el régimen fiscal de arrendamiento es aplicable a toda actividad. ¿De acuerdo? Una persona física puede tener tantos regímenes fiscales como sus actividades comerciales se lo requieran.
La tercera es el régimen de incorporación fiscal se aplica a comercios en lo que no se requiere título profesional para desarrollarlos y que la actividad preponderante sea la enajenación de productos o servicios. La cuarta conclusión es que el mejor y único régimen disponible para las personas físicas que desean arrendar un inmueble es el régimen de arrendamiento. ¿De acuerdo? Es el que cae. Porque en este caso a veces se quieren ir a la parte de hoteles, a lo mejor de tener un régimen como los hoteles y restaurantes. No se los recomiendo porque la carga fiscal es todavía mucho más elevada que simplemente estar en el régimen de arrendamiento. Ahora, la quinta conclusión es aprender cuáles son las deducciones autorizadas y utilizarlas es la mejor estrategia para pagar menos impuestos. Es decir, el conocimiento es lo que nos permite tener mejores beneficios fiscales. Del lado derecho les pongo simplemente una reflexión. La legalidad trae tranquilidad. Así que si queremos que nuestro negocio esté tranquilos por esta parte, es que estemos en el marco de la legalidad en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, dudas y comentarios hasta, si gustan, para que no nos cortemos la llamada, permítanme cerrar la sesión, volvemos a iniciar y comenzamos con esta parte de dudas y comentarios. ¿Les parece? Ok. Perfecto.